Yo sí me voy a dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ilumíname, dame la fuerza para poder realizar este testimonio bajo la voluntad de Dios, bajo el santo querer de Dios y de la Madre Santísima. Ayúdame, oh Espíritu Santo, a hablar con la voz de Dios, a hablar con la voz de la dulce voz de María, que sea María a través de mí, que sea María en mis palabras, que no se haga más sino la voluntad del Señor en este momento que me dispongo a contar este testimonio. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, cómo debo actuar, cómo debo hablar, para la gloria y santificación de todas las almas. Amén. Bueno, mi nombre es Marcela Arango, soy colombiana, vivo en la ciudad de Cali. Eh, bueno, yo este testimonio me han pedido contarlo y con todo el amor de mi corazón abriré en este día mi alma, todo lo que mi alma ha experimentado a través de haber conocido las bondades del Señor. Em, Primero que todo, pues quiero que antes de dar inicio a este testimonio, quiero que solamente vean en mí la bondad que Dios pudo haber dado en mi corazón, porque solo lo bueno que puede salir de este testimonio solo proviene del Señor, solo proviene de la Santísima Virgen María, que así como muchos santos lo dicen, que Dios crezca, pero que yo disminuya mucho, mucho, mucho en este camino del espiritual. Bueno, eh, yo crecí en una familia católica, en una familia practicante, en una familia donde veía constantemente la presencia del Señor a través de mis dos abuelas, mi abuela paterna y mi abuela materna. Mis abuelas eran devotas del Sagrado Corazón de Jesús y también eran muy devotas de la Santísima Virgen María. Mi abuela materna era muy devota de la Virgen de Fátima, de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y cada una en sus casas, en sus fincas, tenían siempre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y también tenían la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, tenían un altar bellísimo y la verdad es que todos los días había una peculiaridad en ellas y es que las dos se llamaban, o una similitud había en ellas, las dos se llamaban Aura María y las dos rezaban el Santo Rosario todos los días a las 6 de la tarde. Así que yo crecí pensando que eso era lo normal de la vida. Yo juraba que todas las familias se rezaba el Santo Rosario a las 6 de la tarde, fuera como fuera, pero a las 6 de la tarde se paraba todo, se suspendía todo y el Santo Rosario se oraba en ese momento. Así fue como fue mi infancia. Así fue creciendo, crecí, como les digo, en una familia donde el amor de Dios se respiraba todo el tiempo. Em, yo estudié también en un colegio de monjas. El colegio se llamaba Nuestra Señora del Pilar La Enseñanza y también vivía en un pueblo muy pequeño que se llama Buga. Hoy vivo en la ciudad de Cali, pero crecí y viví la mayor de mi niñez y mi adolescencia en la ciudad de Buga. Allí es donde se reconoce o donde tenemos una gran joya religiosa, espiritual, católica, que es el Señor de los Milagros. Es también muy conocido de todas partes del mundo porque van y acuden muchos peregrinos allí a este lugar. Bueno, yo creo que todo eso también atribuye a la fe que va arraigándose en el corazón de uno, ¿no? Bueno, entonces crezco en un colegio católico, en un colegio religioso, donde constantemente teníamos contacto con religiosas, donde constantemente también teníamos jornadas de oración, donde teníamos actividades de oración durante todo el día que estábamos en la jornada escolar.
Así fue mi vida, así fue creciendo y yo nací en el núcleo de una familia muy, muy sana, muy tranquila, con unos padres supremamente amorosos y con dos hermanas también muy unidas. Yo soy la tercera de mis tres hermanas y teníamos una familia muy, pero muy linda. La verdad, todo marchaba normal hasta que llegamos como a la edad de los 15 años, mi hermana y yo, mi hermana la mayor, teníamos sí una gran diferencia de edad. Ella nos llevaba como 3 años a mi hermana y a mí, a Tatiana, que era la de la mitad, y yo. Y Tatiana tenía 15 años en ese momento y yo tenía 14. Ella y yo nos llevamos un año de diferencia, exacto, porque cumplíamos el mismo día pero con diferente mes, pero un mes seguido del otro, ella el 22 de abril y yo el 22 de mayo. Entonces crecimos muy unidas, muy compenetradas, prácticamente que nosotras teníamos el mismo círculo de amigos, las mismas amistades, nos compartíamos absolutamente todo porque así fue como nos enseñaron y como nos educaron. Así fue creciendo nuestra vida y cuando a la edad de 15 años estábamos en ese momento de plena adolescencia, donde quizá uno pues no es consciente ni actúa de una manera consciente constantemente todo el tiempo, pero pues por nuestros principios y valores morales que nos había inculcado mi padre, pues igual seguíamos bajo un lineamiento y siempre éramos como muy obedientes, teníamos un círculo muy sano de amigos, entonces eso también hacía que nuestra vida fuera muy sana, transcurríamos en un ambiente muy sano. Sin embargo, mi hermana de 15 años, Tatiana, ella tenía un noviazgo y en ese noviazgo Tatiana decide romper con él porque conoce a otra persona y a través de este rompimiento y este episodio en su vida, se empieza a tornar las cosas muy difíciles en nuestra casa, porque mi padre era un padre muy estricto, lleno de reglas, lleno de normas. Era un padre que nos enseñaba siempre desde la honestidad que teníamos que caminar rectico, derecho, teníamos que ser extremadamente correctas. Entonces, al terminar mi hermana con su exnovio de toda la vida, conoce a esta otra persona y deja a su exnovio, pues eso empezó a formarse un problema muy grande en mi familia. No fue por mucho tiempo, fue por 2 meses, pero todo pasó muy rápidamente. Entonces, en una de esas fiestas de 15, cuando tenemos esa temporada de las fiestas de 15, una amiga nuestra cumplía 15 años y mi amiga nos invitó a su fiesta y estábamos en una fiesta y mi hermana decide irse para una discoteca. En ese tiempo, pues estamos hablando del año 91, en ese tiempo mi hermana no nos, o sea, se veía muy mal nosotros entrar a una discoteca o a un lugar nocturno. Entonces, pero mi hermana se fue con otro grupo de amigas y se fue con esta persona nueva que había llegado a su vida. Mi hermana llega a esa discoteca y su exnovio la ve y a partir de allí ese exnovio tenía una cercanía muy grande con mi familia, le cuenta a mis padres, al otro día mis padres se dan cuenta y mi padre pues muy, muy enojado, muy enfadado con nosotros nos castiga. Los castigos de mi padre eran muy radicales, eran, como les decía, teníamos como él no era militar, pero era como algo así, como una educación así. Así crecí yo, en una disciplina, en una vida muy correcta, muy correcta. Entonces, mi padre se enfadó, nos castigó. Y esos días yo cumplía años, el 22 de mayo. Eso fue un 20 de mayo, esa fiesta, y resulta que mi hermana pues yo pienso que ella era muy apegada a mi papá, supremamente apegada a mi papá, y yo creo que ella no se pudo perdonar a ella misma haberle fallado a mi papá en esa situación, de haberle o sea, desilusionado, de haberse volado con unos amigos y pues, sobre todo a una discoteca. Y ella no pudo superar eso y en ese momento en nuestra familia llegó un momento de oscuridad
Yo lo digo de oscuridad porque mi mamá estaba triste, yo estaba triste, mi hermana la mayor ya vivía en Cali y ya tenía una vida muy aparte, pero como nuestra familia era tan unida, cuando hay una discordia o algo, pues se siente mucho más fuerte. Ese día fue muy fuerte, mi papá nos castigó y su castigo obviamente pues era muy severo y pues castigo severo en el sentido de que él nos dijo de la casa al colegio, del colegio a la casa, y no, nos puso un conductor, nos sacó del bus del colegio y así, y nos dijo, no pueden salir de la casa, no pueden usar el teléfono de la casa, ni nada de eso. Entonces, así fue ese primer día de castigo, pues nosotros fuimos al colegio, del colegio a la casa, y mi hermana se sentía muy triste y en conclusión, esa noche nosotros teníamos también la comida, una cena familiar con un primo que también cumplía años. A partir de ese momento, mi papá, como vio que yo no tenía nada que ver ahí, él me deja ir, me permite, me admite el permiso de que yo pueda ir. Yo me voy para esa cena. Mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuela paterna, nunca había ido a mi casa, nunca, 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 siempre, como era una abuela que tenía muchos hijos, tenía 7 hijos y muchos nietos, pues ella no acostumbraba a ir a la casa de ninguno, sino que nosotros acostumbramos ir a la casa de ella. Ese día, por misericordia de Dios, ella fue a la casa a rezar el Santo Rosario. Y rezó el Santo Rosario con mi papá, mi mamá y mi hermana. Yo no estaba presente porque yo estaba en esa cena familiar. Cuando yo estaba en esa cena familiar, llama una persona a la mamá de mi primo y le dice que ha pasado una tragedia muy grande y que por favor pues me lleven a mí a la clínica. Entonces, efectivamente, yo me fui en el carro, llegamos a la clínica y, y resulta que mi hermana se había quitado la vida. Eso fue pues de mucho impacto para mí. Yo sentí que se había fracturado mi vida en dos y era mi otra mitad y fue pues un impacto muy, muy grande. Lo primero que pensé fue, ¿dónde estaba Dios? Porque si éramos una familia perfecta, unida, llena de amor, por qué permitía que esto hubiera pasado en nosotros, en nuestra vida. Y a partir de ahí empiezo una pelea profunda con Dios. Me alejé de Dios, me alejé de todas las cosas las prácticas que me pudieran llevar a Él y me alejé completamente también de mi madre. Mi madre fue como si yo hubiera enterrado a mi hermana, pero también hubiera enterrado a mi madre, porque mi madre se tiró a la pena, al dolor, y pues lógico, era su hija, una hija muy amada, porque éramos una familia muy unida, y pues mi papá se refugió en mí y yo me refugié en mi papá. Mi papá fue como mi tabla de salvación en ese momento y yo también fui su tabla de salvación para él porque mi madre siempre estaba ausente, totalmente ausente. Entonces, ese dolor y ese duelo, pues yo la verdad no recuerdo muy bien cómo yo tenía 14 años, pero en realidad no me acuerdo muy bien pues cómo fui llevándolo. Yo sé que estuve con psicólogos, con psiquiatra, porque fue pues un impacto muy difícil, pero en realidad mi corazón se empezó a endurecer, se empezó a enfriar y cada vez era como una ausencia muy profunda entre mi mamá y yo. Yo no era consciente de eso, simplemente pensaba que era lo normal de la vida, no sabía que mi mamá me estaba causando en lo profundo de mi corazón una gran herida y era como esa herida de abandono, ¿no? Abandono en el momento en que más lo necesitaba. Desde ahí mi corazón se enfrió profundamente, me alejé de Dios. En plena adolescencia empecé a crecer. Mi padre, en ese afán de querer llenar el vacío que mi hermana había dejado y también la culpa que quizá él tenía, porque obviamente se sentían culpables de ese castigo, se sentían culpables de esta situación. Entonces mi papá
quería llenarme, me llenaba de amor, pero también me llenó de muchas cosas materiales y eso perjudicó y perjudicaba grandemente mi corazón, porque así crecí creyendo que todo lo podía tener a mis pies, crecí muy llena de caprichos, crecí con muchas cosas materiales y todas esas falsas seguridades me llevaron pues a vivir una vida muy vacía, una vida llena de mentira. Ahí yo no me refugié ni en la droga ni en el licor, porque como te digo, tenía unas bases muy sólidas, teníamos unas bases morales muy estructuradas y creo que eso fue lo que salvó mi vida, pero sí me refugié en las cosas del mundo. Me convertí en una mujer muy vanidosa. Yo iba 3 veces al día al gimnasio, tenía las abdominales marcadas, los músculos y tomaba muchas pastillas, quemadores. Me entré al mundo de la moda y empecé en un mundo desenfrenado de la moda y en un mundo de consumir también todas esas cosas materiales que te ofrecen la moda. Compraba carteras, zapatos de alto costo, mucho, un costo muy, muy alto, y pues tenía allí a mi papá que me suplía todas esas necesidades, él en su afán de querer satisfacer y como de soliviar esa pena y ese dolor que él llevaba en lo profundo de su corazón. Eso me hizo mucho daño, me hizo mucho daño porque yo no caí en ningún vicio, como lo decía, pero sí caí en un vicio de la mentira y vivía en un mundo de mentiras, en un mundo de falsedad, donde mi vida era muy superficial. Yo vivía con muchas amigas en restaurantes, consumiendo la última moda, comprándome el último bolso, los últimos zapatos y así transcurría mi vida. No había nada profundo en mí, absolutamente nada. En este tiempo conozco a lo que hoy es mi esposo, que se llama Andrés. Estoy casada hace 23 años y conozco a Andrés como de 24 años o 23 años aproximadamente. Y en él me refugio también. Todo ese vacío y toda esa ansiedad que yo tenía en mi corazón, me refugié en ese amor en él. Empiezo con él, pero como tenía una vida tan desordenada emocionalmente, espiritualmente, una vida completamente sin Dios, tenía una vida llena de caprichos. Por supuesto, esos caprichos no se hicieron notar en mi vida matrimonial. Yo me casé por la iglesia, pero sin saber nunca, muy lejos de pensar en el sacramento del matrimonio y en lo que Dios estaba obrando en mi vida. Simplemente lo hice por compromiso social y por complacer también a mis padres, porque obviamente también era un sacramento de la iglesia que moralmente nosotros teníamos que acudir a él, ¿no? Entonces, sin importar nada de eso, pues la verdad yo no tenía el valor del matrimonio, no tenía el valor de que era una familia, estaba muy lejos. Mi mente solo pensaba en otras cosas mundanas y en la vanidad. Me aplicaba votos, mejor dicho, era muy, muy banal, vivía sumergida en el mundo y en el materialismo. Entonces, en ese tiempo, claramente las cosas empezaron a empeorar en mi matrimonio porque no tenía la fortaleza, no tenía la sabiduría, no tenía absolutamente nada para ofrecerle a mi esposo en ese momento más que un desamor. Yo tenía un desamor profundo en mi corazón, tenía un vacío enorme de una herida de abandono de mi madre y una herida también de pérdida de mi hermana. Entonces, esas heridas pues hacían que yo no supiera amar como verdaderamente debería yo amar, que el amor es entrega, el amor es servicio. No, yo era con un ego muy grande, mi peor enemigo era él y cada vez lo alimentaba con mi vanidad, cada vez lo alimentaba con esa seguridad que me sentía una mujer hermosa, divina, que tenía el mundo a mis pies, que podía tener también el hombre que quisiera a mis pies. Y todo eso pues hizo que en mi matrimonio colapsara.
colapsamos e intenté divorciarme de él varias veces. Yo decía que sentía un desamor profundo por él, pero es que yo no me amaba ni yo misma, no tenía ni un amor propio. Esto pues lo vine a entender mucho después cuando empecé a corregir mi camino, pero en ese tiempo estaba dormida, estaba sorda, solamente vivía para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y solo alimentaba mi ego. Después de esto, en una de estas crisis matrimoniales, mi padre era al único que yo le tenía respeto y al único que admiraba y al único que de verdad le era obediente, porque a mi madre sí la ignoraba por completo. Teníamos una relación supremamente ausente las dos, pero mi mamá, yo creo que después era una mujer muy devota, era una mujer muy piadosa, pero muy devota de la Santísima Virgen María. Desde muy niña creció con ese amor y mi mamá se refugió en la oración y ella le pedía a todos los sacerdotes del Señor de los Milagros de Buga. Ella servía en la basílica, de hecho. Ella hacía todos los arreglos florales que se hacían en una Semana Santa cuando venían millones de peregrinos de otras ciudades y otros países. Y ella me contaba que ardientemente cuando le tocaba arreglar el camerín donde estaba el Señor de los Milagros, ella oraba ardientemente al Señor que sanara mi corazón. Ella tenía identificada cuál era su herida, pero cuál era la herida que ella me había causado, pero mi mamá no era capaz de decirme esa herida a mí, lógico, porque ella no era capaz de enfrentarme y decir en qué me había fallado. Entonces ella también pues vivía muy adolorida, trataba de recuperarme, me complacía, ella llegaba a mi casa y yo me iba de viaje con mi esposo y ya después con mi hijo Matías que nació en medio de toda esta ambivalencia, en medio de toda esta dificultad emocional, matrimonial, en esta disfuncionalidad de familia, nace mi hijo Matías. Y ahí es cuando mi mamá vuelve a mi casa y está insistentemente conmigo, quiere ayudarme en todo y yo no me dejaba ayudar, yo la rechazaba, pero yo, como ese dolor había sido desde la adolescencia hasta muchos años después, se había quedado enmudecido en mi alma y la verdad, yo no tenía identificada esa herida. Yo no sabía por qué yo también me comportaba de esa forma con mi mamá, pero mi corazón estaba tan frío, que la verdad a mí ni me dolía ser así con ella. No, yo sentía solamente un desprecio, un rechazo que no me permitía ni siquiera tener compasión con ella. Entonces ella trataba de hacer todo lo posible por complacerme, por darme amor, pero yo no se lo permitía. Entonces, en esta crisis matrimonial y en toda esta dificultad con mi madre, yo tenía mi vida ya llena de dolor, pero yo no sabía a dónde acudir, qué hacer, porque tampoco tenía identificado qué era lo que estaba sucediendo en mi vida y entonces pues me refugiaba cada vez más en el gimnasio, en el cuerpo, en la cara, en la vanidad, en las cosas materiales. Matías nace como pues en ese momento tan difícil y mi papá me dice, yo le dije, papá, yo me voy a separar, yo no puedo más llevar esto en mi vida, no puedo, es que no puedo más llevar esta carga. Y mi padre me dice, si tú te separas, Andrés es un hombre bueno, un hombre que es muy maduro, es muy bondadoso, es un gran miembro de familia, lo queremos como un hijo, y si tú te separas de él, pues haz de cuenta que también te estoy enterrando a ti. Y cuando mi padre me dice esas palabras, pues eso quedó grabado en lo profundo de mi corazón y para mí fue como un no rotundo, pero era un no sobrenatural. Ahí perdí todas mis esperanzas, me desvanecí completamente. Yo creo que ahí doblé totalmente mi rodilla, mi alma, mi espíritu y voy a una iglesia que queda cerca de mi casa y al lado de esa iglesia hay una capillita chiquitica, muy, muy bonita, pero yo no tenía ni idea que en esa capilla era una capilla de adoración perpetua y que allí se encontraba el Señor, que en esa custodia hermosa estaba el Señor. Allí llego totalmente doblegada, quebrantada, cuando ya uno toca fondo, que le decimos, ya tocas el fondo de tu vida
Y allí llorando me cuestioné y le dije, Señor, ¿tú qué quieres conmigo? Me quitaste a mi hermana, me quitaste a mi mamá y ahora me pones en esto y me has quitado también mi vida familiar, porque mi vida familiar es un fracaso, mi matrimonio es un fracaso para el mundo no lo sabía, pero de puertas para adentro, pues yo sabía lo que sucedía en mi casa. En ese momento de quebranto, yo empiezo a acudir todos los días a ese santísimo sin saber que era un santísimo, pero yo solamente experimenté paz. No pasaba nada extraordinario, no había cambiado nada en mi vida, nada extraordinario había pasado en mi vida, yo solo sentía paz cada que iba a ese lugar y lloraba y lloraba y lloraba muchísimo. Desde que entraba hasta que me iba, lloraba porque no tenía fuerzas, porque me sentía impotente, porque ya mi papá me había puesto un pare en mi vida y ese pare fue lo único que me hizo llevar a la reflexión. Allí conozco a una persona, una señora ya muy de edad, canosita, una señora humilde. Ella subía todos los días, es que esta capilla quedaba como en una montañita y ella subía todos los días a pie, no sé desde dónde venía, y ella veía el dolor profundo que había en mi corazón y se me acerca y me abraza y me empieza a decir que me quiere invitar a un grupo de oración. Yo le digo que sí, yo desesperada y en esa sed tan profunda de querer consolar mi alma y que no tenía consuelo, porque a veces el consuelo viene de Dios y viene a través de la paz, pero uno quiere algo humano y uno quiere sentir algo como latente, alguien que te hable, alguien que te oriente, que te guíe. Y empiezo a ir a ese grupo de oración. Ese grupo de oración era en un barrio muy humilde. Pues a mí me daba miedo hasta ir a ese barrio, pero era tanto el dolor y la desolación que yo estaba pasando en mi vida que a mí no me importó nada. Y yo llegué allá y entre ese grupo de oración encontré el amor humilde, el amor sencillo y me acogieron como una gran familia y me amaron y me consolaron y todos eran muchas personas en ese grupo de oración y en ese grupo de oración empecé a sentir el amor vivo de Dios y empieza Dios a orar en mi vida grandemente. Yo no lo veía, no veía la grandeza que Dios estaba orando en mí, pero yo sentía un amor puro, un amor que yo nunca había experimentado en mi vida, ni con mi familia, ni con el amor que me había dado mi familia antes de que sucediera lo de mi hermana. Entonces allí empiezo a aprender a orar, empiezo a alabar, a cantar, a rezar y empieza mi vida a encenderse una llama en mi corazón muy profunda y empiezo a amar al Señor, pero lo amaba profundamente. Ya yo no quería sino orar todo el tiempo, rezar. Ya poco a poco empecé a bajarle a las horas del gimnasio, poco a poco empecé a mermar ese ritmo de vida que yo llevaba, pero igual lo llevaba. Y empezó a cambiar algo en mí. Yo llegaba a mi casa y mi matrimonio era el mismo, con las mismas falencias, con los mismos vacíos. Mi casa era la misma, yo tenía el mismo carro, tenía todo, pero en mí había empezado a cambiar todo internamente. Yo era más feliz, era más tranquila, ya yo no buscaba tener la razón en mi matrimonio, sino que yo buscaba la paz, apaciguar y que ya en nuestro matrimonio pues no fuera ese campo de batalla ni de pelea que era. Entonces ahí empieza a transformarse todo en mi vida y como el Señor es grande y misericordioso, el Señor empieza a derramar su gracia cuando uno se doblega y cuando uno de corazón, cuando uno tiene un corazón humilde y puro, el Señor empieza a orar. Ahí empecé a orar con sinceridad y con humildad al Señor, ahí lo empecé a buscar. Llega Emaús a mi vida, empiezo a hacer, hago ese retiro de Emaús, es el primer retiro que se hace en esa parroquia que llega a Colombia también. Ya había llegado a la ciudad de Bogotá, estamos hablando de unos hace 14 años, y llega a Emaús y hago este retiro espiritual
y este retiro espiritual quebranta totalmente mi vida, mi alma. Este retiro, yo no tuve una experiencia sobrenatural, pero sí tuve, no sé si se puede llamar una iluminación de conciencia, porque algo tan obvio como parecía ser que mi mamá me había abandonado en el momento en que mi hermana muere y en las circunstancias que mi hermana muere, también yo sin querer culpaba a mis padres todo el tiempo de que lo que había sucedido por ellos y eso ahí empezó a nacer esa ira. Yo tenía mucha ira con mi mamá y yo no sabía por qué. Y allí empiezo a pensar en cómo mi mamá había sufrido en el primer momento en que mi hermana pierde la vida y me pongo en la posición de madre porque yo ya era madre. Y es algo tan normal, pero simplemente fue una iluminación porque no lo entendía. Y duré muchos años con mi corazón cerrado, que no lo lograba comprender humanamente, pero llego a este encuentro y divinamente el Señor me revela esto. Me revela tan profundamente el dolor de mi madre al perder a su hija que inmediatamente siento perdón y misericordia por ella. Yo creo que ni una terapia psicológica de perdón con mi madre hubiera sido tan mágico. Yo lo digo mágico porque fue inmediato. Yo me acosté una noche siendo una Marcela y me levanté al otro día siendo otra Marcela. Yo digo que yo no nazco el 22 de mayo, sino que yo nací el 13 de abril del año 2012 o 2013. Ahí nací de nuevo porque ahí era como si se hubieran soltado algo en mí, se hubiera partido en mí. Hoy pues ya puedo ver que se rompieron todas las ataduras y todas las cadenas que habían en mí, pero ahí yo no comprendía ni tenía la madurez espiritual para decir estas palabras. Simplemente solo sabía que había nacido otra persona en mi corazón, había nacido otro ser. Yo en ese momento quería abrazar a mi mamá, besarla, decirle que la amaba, que la perdonaba. Y allí sentí que había vuelto a tener mamá, que había vuelto a tener mamá después de 20 y pico de años que había estado ausente de ella. En ese retiro sabemos que no podemos tener ni celulares, ni teléfonos, nada de esto. Y yo cuando se acaba el retiro quería ir profundamente a abrazar a mi madre. A mí se me iba a salir el corazón, se me iba a explotar de amor. En mi vida yo había sentido algo igual. Yo sentí que a mí se me había quitado un edificio encima de mi pecho que me oprimía y ahí yo quería abrazarla, besarla, decirle que la amaba. En ese momento mi madre va con mi esposo a recibirme a la salida del retiro y cuando mis padres salen a recibirme, pues yo abracé a mi mamá y era un silencio tan profundo, que yo sentí como el cordón umbilical vuelve y se une con ella y nos abrazamos así como un tiempo prolongado. Yo no sé si fue mucho, fue corto, pero fue un abrazo eterno. Fue un abrazo eterno y fue cuando sentí ese cordón umbilical ligado a mi madre. Nosotras no hablamos ni una palabra, no, simplemente el abrazo habló por las dos. Al otro día, yo no pude hablar ese día con mi madre, al otro día mi mamá vivía en Buga, yo ya vivía en Cali, prendo yo mi celular y mi mamá me había escrito todos los días del retiro. Mi mamá me había escrito el día viernes y me decía, hijita de mi corazón, yo sé que este retiro va a cambiar nuestras vidas, tengo un presentimiento que este retiro va a cambiar nuestras vidas. El sábado, cuando a mí me pasó esta experiencia que tuve, mi mamá me decía, no veo la hora de abrazarte, besarte y decirte lo mucho que te amo y que te he extrañado todos estos años. Y era exactamente lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. Allí fue una certeza de que Dios estaba allí obrando y que era realmente un milagro, un milagro. A partir de ese momento mi vida cambió, se transformó y mi cambio fue radical. Con esa radicalidad que mi padre me educó, esa misma radicalidad empecé a aplicarla en mi vida.
dejé el gimnasio, dejé las cosas del mundo, pero así, radical, radical, radical. Todo el mundo me decía, ¿qué pasó con Marcela? ¿Qué pasó? Y bueno, mi vida se transformó completamente. Empecé a luchar por mi matrimonio, empecé a amar a mi esposo con el corazón y empecé un camino de conversión profundo. Desde allí empiezo a no soltarme de la Eucaristía diaria, empiezo a celebrar la Eucaristía diaria, el sacramento de la confesión. Y en esto pasa, dejé el gimnasio por completo, dejé toda esa vida, las pastillas, los quemadores de grasa, todo, 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 todo. Empecé en una conversión. Yo no sé si fue rápida o no fue rápida, pero todo esto empezó a pasar en mi vida hasta que llega una consagración a la Santísima Virgen, al Inmaculado Corazón de María. Alguien en la iglesia que hoy es diácono también, él es diácono porque está ya casado, pero en esos años pues él también estaba en ese camino y él me dice, oye Marcelita, yo quiero que tú te consagres al Inmaculado Corazón de María. Y yo veía ese acto de consagración como, uy, muy lejos de mí. Yo decía, no, eso es lo más santo, eso es lo más puro, yo no soy digna. Y él me dice, no, yo quiero que tú lo hagas y quiero que de verdad lo hagas porque en ese tiempo no era como hoy, que ya uno tiene acceso a las consagraciones virtualmente, la puedes hacer virtualmente, puedes adquirir los libros y ya hay mucha facilidad para hacer un acto de consagración. En ese tiempo aquí en Cali, nadie, ningún sacerdote hacía un acto de consagración, sino un solo sacerdote, que era el padre Guillermo segundo, era exorcista de la arquidiócesis de Cali y él solo daba ese libro especialmente a las personas que iban presencialmente hasta donde él y se formaban en un grupo semanalmente para este acto de consagración durante 33 días. Yo le dije que bueno, que pues que lo iba a poner en las manos de Dios, que lo iba a orar y que lo iba a hacer. Lo puse efectivamente en las manos de Dios. Yo en ese momento no tenía un amor por la Virgen. Con ser que estudié en un colegio católico donde la imagen de la Virgen estaba todo el tiempo, donde le cantábamos a la Virgen todo el tiempo, pero yo con esa fractura que tuve con mi mamá, se fracturó también el amor con mi madre, mi madre terrenal y mi madre del cielo. Y yo, cuando asistía a la misa diaria, yo iba al santuario de Nuestra Señora de Fátima, aquí en Cali, que es un lugar hermoso, hermoso y maravilloso. Tenemos una joya aquí en Cali, y yo iba ahí, pero yo nunca sabía ni que ese era un lugar, un santuario, ni que era un lugar mariano, ni que la presencia de la Santísima Virgen estaba allí. Inclusive hay una imagen hermosísima, muy parecida a la de Fátima en Portugal, pero yo ni siquiera la miraba. Yo era enfocada en el Señor de la Misericordia y yo solamente oraba al Señor de la Misericordia, rezaba la coronilla de la misericordia todo el tiempo y ignoraba totalmente a la madre. Entonces, cuando él me pide consagrarme a la Virgen, pues lógicamente yo lo veía muy lejos de mi vida y me llega esto, pero también me llega otra invitación de la madre en el santuario de Fátima y era que hiciera, que perteneciera a un ministerio que se llamaba Rosario de los Niños por los Niños y era bajo la advocación de la Virgen Dolorosa. Tenía que rezar el Rosario de la Virgen Dolorosa y empecé a orar ese rosario de la Virgen Dolorosa y esa capilla que les cuento que yo iba, que quedaba cerca a mi casa, me fui para esa capilla a hacer ese rosario todos los días porque esa era la intención, una oración de intercesión por todos los niños que estaban enfermos del cuerpo y del alma. Y me iba a las 5 de la mañana a esa capilla de adoración con una disciplina, con una constancia, con una perseverancia en esa oración, que fue lo que me llevó a la consagración a la Virgen. Y yo lloraba muchísimo cuando hacía ese rosario de los 7 dolores de la Santísima Virgen, como que de verdad vivía en mi cuerpo y en mi alma el dolor que María sentía. Y eso ya
era como una oración verdadera y profunda, pura de corazón. Ahí empecé a orar con el corazón sin saber. Y llego pues a este acto de consagración y yo ya tenía en mi corazón ir a Medjugorje. Ya me habían hablado de Medjugorje, unas amigas habían ido a Medjugorje y en esos años, en el 2014, todavía Medjugorje pues no era lo que es hoy. Estaba acabada de pasar la guerra, era un lugar muy desconocido para nosotros acá en Colombia, lo teníamos como un pueblo donde había estado la guerra, donde era peligroso, pero yo ya, la madre, mejor dicho, yo ya no, la madre ya había sembrado en mi corazón ir ahí. Yo empiezo a hacer las averiguaciones con una amiga que tenía una agencia de viajes y emprendo este camino para Medjugorje en mayo del 2015. Esta propuesta había sido en abril de consagrarme al Inmaculado Corazón de María. La madre ya tenía todo su plan, pero yo era la única que no lo sabía. No sabía lo que ella estaba haciendo conmigo. Y llegó donde el padre Guillermo segundo y él me dice que sí me puedo consagrar al Inmaculado Corazón de María. Él no, me dice su secretaria. Y yo le dije, yo no voy a estar para 2 sábados o 3 sábados. Y la secretaria me dice, yo le dije a la secretaria, perdón, yo le dije a la secretaria que no iba a poder asistir a los 2 sábados de formación porque yo me iba para Medjugorje. En ese momento ella me dice, tú vienes lista, tú vienes preparada de allá y me abrazó como quien dice que yo estaba preparada para hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Ahí me voy feliz, me voy con mi libro, me voy con el escapulario, me voy con todo el kit que el padre pues le da a las personas que empiezan con su formación y me fui con la certeza de que era algo muy serio para mi vida, muy serio. De hecho, cuando yo recibo el libro, me voy al Santísimo y lo oro y le pido a la Madre que me abra mi corazón para poder recibir lo que ella quería poner en mis manos. A partir de ese momento, empiezo mi proceso de consagración y todos los días durante 33 días yo iba a la iglesia y después de la Santa Misa me hacía en un rinconcito y hacía mi acto de consagración. Allí tuve pues una experiencia de amor muy grande con la Virgen. Empecé, em, bueno, yo no sé si esto se le pueden llamar alocuciones. Tuve alocuciones con la Virgen. No sé si era una moción del Espíritu Santo, no sé. Simplemente me dictaban todo lo que yo tenía que escribir. Ahí empecé a escribir un diario, empecé a escribir un libro y en ese libro la idea central de todo era que era más importar ser que tener. Era como lo más importante, que de nada nos servía tener, tener una profesión, una carrera, si antes no teníamos un ser, si no éramos antes un ser espiritual. No sé cómo pues explicarlo bien, pero esa era como la idea de todo lo que esa moción del Espíritu Santo me dictaba. Fue para mí muy profundo esta experiencia, fue muy profunda y las tuve varias veces, inclusive cuando me montaba al avión para ir a Medjugorje, tuve esta experiencia. Esto nunca se lo he contado a nadie en ningún testimonio, pero mi director espiritual en ese momento que pues vivía aquí en Cali, él ahorita no vive acá, pero sigue siendo él, pues me acompañó y sabía pues obviamente todo lo que estaba sucediendo dentro de mi corazón. Allí empiezo a conocer el amor de María, llego a Medjugorje y en Medjugorje fue como el postre más delicioso que yo haya podido deleitar en mi vida. Eh, no me lo supe como deleitar totalmente porque era descubrir un mundo, era descubrir un cielo, era descubrir algo que nunca en mi vida pensé que existiría y desde allí mi vida también cambió. Yo llego de Medjugorje con el corazón totalmente transformado.
Tuve en Medjugorje una experiencia muy linda. Yo tenía a mi hijo Matías y mi esposo 2 meses antes de viajar a Medjugorje me pidió que yo tenía que tener otro hijo, que tuviéramos otro hijo, pero él me decía siempre, yo quiero otra niña, el cual pues yo me negaba completamente porque pues todavía yo tenía mucha vanidad, tenía mucha soberbia sobre mis hombros, porque apenas iba en el camino de conversión y yo le decía, no, yo no voy a tener más hijos, yo no quiero tener más hijos porque eso también iba a ser un obstáculo para toda la experiencia que yo estaba viviendo espiritualmente con el Señor. Entonces, por ese motivo, yo tampoco quería tener otro hijo. Llego a Medjugorje y en Medjugorje pues descubro todo esto y estábamos yendo para la aparición del 2 de mayo con Mirjana cuando esas apariciones eran públicas todavía y donde el pueblo había una había una se me olvidó esta palabra por Dios, una congregación inmensa donde todos los peregrinos venían y todo el mundo se conglomeraban allí y estaban todos juntos y habían como unas bocinas donde se oía el Ave María en croata y todo eso era impresionante, impresionante lo que se sentía. Yo allí me arrodillé, hice el rosario y después de hacer ese santo rosario era pues el 2 de mayo y cuando yo llego al hotel veo que una monjita de una casa de retiros donde nosotros íbamos a Maús, bueno, desde ahí también se me olvidó contarles que desde el momento en que pasó todo esto en Emaús, empecé a dar testimonio, muchos testimonios. El Señor me empezó a llamar para evangelizar, para testimoniar, y ese testimonio permitió que yo empezara a descubrir aún más cuáles eran mis heridas con mi mamá, porque pues lo de Emaús fue, sí, fue una iluminación en mi conciencia, pero en realidad yo no tenía claro todo el proceso y estos testimonios que me permitieron darle a todas las personas que venían a Emaús sedientas también de encontrarse con Dios, al escribir me permitieron encontrar pues toda mi historia de vida y todas las heridas que yo tenía también con mi papá, con mi mamá, y empecé a sanar toda mi historia de vida a través de todos estos testimonios. Entonces allí también empecé a madurar y a crecer espiritualmente a través de todo, de todos estos testimonios que daba a la gente, ¿no? Emprendí un camino de sanación y de liberación sin darme cuenta. Entonces cuando llego a Medjugorje, yo tenía una monjita que quería mucho de la casa de retiros cuando nos llega la noticia de que había fallecido una monjita de ellas. Yo lo primero que me centré cuando leí el mensaje era que no me percaté que no fuera la misma. Entonces, cuando vi que no era la misma, pues no le puse mucha atención y dije, bueno, pobrecita, pero en realidad sentí como un alivio de que no fuera la monjita que yo quería tanto. Entonces, a partir de allí, íbamos en el taxi con una amiga, pues, ya viniéndonos de la aparición cuando yo le dije, mira, falleció una hermanita de la casa de retiros, y ella me dice, pero ¿cómo así, Marcela? ¿Tuviste cómo se llama ella? Y yo le dije, no, de esas cosas que tú dices, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón para poder escuchar tu voz o para poder verte. En ese momento, mira, comprendí la importancia cuando uno ora y le pide al Señor que en realidad abra los ojos. Yo leí, pero no leí. Y la monjita se llamaba María Margarita Gil Arango. Mi esposo es de apellido Gil y yo soy de apellido Arango. Y ella me dice, sabes, tú vas a tener un hijo. No sé por qué ella me dice eso, porque pues ella no tiene dones, no tiene nada, simplemente me dijo, tú vas a tener un hijo y se va a llamar María Margarita Gil Arango. Entonces yo le dije, no, estás loca. Y yo en mi soberbia le dije, eso está vetado en mi casa y yo no voy a tener ningún hijo ni voy a tener nada. Yo, la verdad, ya me quedo con mi hijo Matías. Eso quedó así,
pero cuando yo oro y cuando estoy en ese momento, pues en esos momentos estaba orando y todo me queda en mi corazón y en mi conciencia de que esa voz me retumbaba que yo tenía que tener otro hijo y que era el deseo de mi esposo, que era el deseo de mi hija, de mi hijo, perdón, y pues que bueno, lo tenía que hacer, pero en mi voluntad no estaba y no quería. Bueno, vamos allá, seguimos y vamos a Tijalina. El 3 de mayo se celebraba el Día de las Madres en España y nos llevan de regalo a Tijalina. Yo me había confesado con un sacerdote que casualmente había ido a Buga, al Señor de los Milagros, lo habían enviado en misión y en el Monte de las Apariciones él dijo allá, ¿quién se quiere confesar? Y yo le dije yo. Ahí lo conocí y ahí me contaba que él había ido a Buga. Eso también para mí fue supremamente grande, fue como haberme sentido y haberme encontrado con Dios. Allí hice una confesión de vida muy profunda. Él me pide que le cuente todos mis pecados desde que yo también era pequeña o tuviera uso de razón. Así lo hice súper obedientemente y en ese estado de gracia, después nos vamos a Tijalina y vamos a Tijalina y nos vamos a consagrar al Inmaculado Corazón de María. En esa peregrinación que era con Nicola, Irene, en esa peregrinación ellos repartieron una estampita de la Santísima Virgen y donde nosotros leíamos el acto de consagración y yo decía, no puede ser, ellos ni saben que yo me estoy consagrando a la Virgen. Yo llegaba a Colombia el 12 de mayo para consagrarme en la festividad del 13 de mayo. Y yo dije, no puede ser que también me esté consagrando aquí en Medjugorje. Y lo sentía como un regalo muy profundo. Cuando me monté al bus para ir a Tijalina, eh, bueno, íbamos en el bus, es que me voy acordando me salté este pedazo. Había una persona, una familia de peregrinos, era una pareja, y ella íbamos atrás en el bus y ella empieza a hablar por teléfono y yo le digo, ¿tú con quién hablas? Uno tan lejos. Y me dijo, no, es que yo tengo mis hijos en España, en Toledo. Y yo, no me digas. Y me dijo, sí, yo tengo 10 hijos. Y yo le dije, 10 hijos. Y yo la miraba y yo como que me miraba a mí. Yo decía, no puede ser 10 hijos, uno con 10 hijos, ¿cómo puede vivir uno con 10 hijos? Y me cuestionaba eso internamente sin decírselo a ella. Y cuando yo le dije, no sabes, yo no te creo que tú tengas 10 hijos. Y ahí empecé a pensar en cómo yo, un hijo para mí era lo más de suficiente, ya un hijo, y ella tenía 10 hijos. Yo decía, esto no me cabe en la cabeza. Me empieza a mostrar todas sus fotos y cuando yo empiezo a ver las fotos de todos sus niños hermosísimos, jugando, comiendo, en otros estaban bailando y todo eso empieza como una película a pasar en mi vida y empiezo a sentir en mi corazón lo egoísta que había sido, lo egoísta en todas las veces que me había negado a decirle a mi esposo que quería otro hijo y como yo con un hijo decía que un hijo era más que suficiente cuando ella tenía 10 hijos y era la plenitud de la vida porque así lo reflejaba. Ella decía que vivía bajo la voluntad de Dios y que su vida, su don que el Señor le había dado era que diera vida, que ella diera vida. Allí me sentí muy mal, empecé a llorar, a llorar, a llorar profundamente, el alma me dolía y pues fue como otra revelación maternal, ¿no? De la Virgen para mí. Y cuando nos bajamos del bus ya para asistir a la celebración eucarística, que les digo que nos regalaron esa estampita, el Padre nos hace pasar al frente a todas las madres porque era la fiesta de la madre y nos pide que consagremos nuestros vientres. Allí él hace una consagración especial al Inmaculado Corazón de María y a los vientres de cada madre, y él iba pasando una por una. Yo pues no paraba de llorar, yo creo que yo inundé de lágrimas esa iglesia de Tijalina, entendí, comprendí que tenía que volver a ser madre y que no podía negarme a ese gran don de la maternidad.
Entonces, con ese dolor profundo en mi corazón, pero a la vez ya con gozo de haber aceptado la voluntad de Dios en mi vida y de no negarme a lo que Dios me quería regalar, llego al hotel, llamo a mi esposo y le digo que apenas llegue, tengo a mi hija Malena de María. Y Malena de María nace ese nombre también en la iglesia. Yo no sé por qué pensé en ese momento que yo iba a tener a Malena, lo pensé así. Y mi amiga con la que yo iba y sabía todo lo que estaba pasando, me dijo, pero de María, porque es de la Virgen. Y le dije, tienes toda la razón, Malena de María. Mi esposo no lo podía creer, decía, ¿qué pasó con Marcela ya? Bueno, todo eso, mi hijo Matías también, pues quiero contarles que mi hijo tenía ya 10 años, 10 11 añitos. Entonces mi hijo ya también era muy consciente y llego yo a Colombia, me consagro al Inmaculado Corazón de María el 13 de mayo con el obispo de ese momento en Cali. eh, y estando allí, bueno, recibo mi acto de consagración, es la pureza más grande que podía existir en mi corazón. Creo que nunca me había sentido en ese momento eh, como más pura que en ese momento. No, no, nunca, o sea, nunca había experimentado de verdad lo que era el amor de María y la pureza de María en un alma, en una persona. Entonces allí, después de recibir el acto de consagración, quedó embarazada de Malena de María el 14 de mayo. El 14 de mayo, porque a las 2 semanas me di cuenta que estaba embarazada. Desde allí, pues empieza una nueva etapa en mi vida. Fue un momento también difícil. Mi esposo hubo dudas, pensó que yo había llegado embarazada de Medjugorje y resulta que el 28 de abril que yo partí para Medjugorje, pues ese día tuve el periodo y la Virgen me lo marcó todo impresionantemente. Entonces yo tenía muy claro los tiempos y los tiempos de la concepción de mi hija. Entonces, yo sabía y tenía la certeza que era Malena de María desde que lo llamé a él desde el teléfono y se quedó Malena de María. Todo el mundo empezó a decirme que era el colmo, que yo pusiera ya el nombre de mi hija, que yo comprara ropa para bebé de niña, cuando en realidad le podía haber hecho mucho daño si venía un niño en camino, porque yo desde el mismo momento estaba rechazándolo. Entonces empezaron muchas batallas, muchos enfrentamientos, pero yo siempre, siempre tenía la certeza que venía Malena de María. Cuando me hicieron la primera ecografía, que fue a los 3 meses y pico, el doctor, el ginecólogo, de inmediato se dio cuenta que era una niña. Y bueno, nace Malena de María para la gloria de Dios. Hoy Malena de María tiene 8 años y, y ha sido un camino de la mano de María ya en un correr, en un aprendizaje. Yo digo que caminar con Cristo es hacer un camino de discipulado, ¿no? Empezamos a hacer un discipulado de cierta manera, primero como madre, como esposa, y luego ya el Señor lo lleva a uno afuera, a donde la gente nos necesita. Ahí empecé ya mucho más, fue algo muy especial. Toda la comunidad de Maús me llegaban regalos y regalos y regalos porque sabían que Malena había llegado en un momento muy especial de mi vida, de mi conversión, de mi sanación. Todo el mundo me había acompañado por durante 2 años en Emaús a escuchar mi testimonio, inclusive hasta con mi mamá allá, las dos, y todo el mundo sabía de este testimonio. Entonces todo el mundo le cogió un afecto y un cariño inmenso a Malena y me llegaban muchas muestras de cariño. Fue un momento supremamente especial en mi vida, creo que un momento inolvidable para mí y desde allí ya empiezo como a querer saciar más mi sed con Dios, a querer saciar más mi sed y empecé a estudiar. No, yo no digo que tengo estudios teológicos ni nada, pero sí empecé a leerme muchos libros y empecé a comerme todo lo que era la palabra de Dios y a llevar una vida sacramental impecable porque
pues en Medjugorje nos dan las herramientas más importantes que son las 5 piedras. Y pues cumplir esas 5 piedras es heroico, es muy difícil, pero yo lo intentaba con el ayuno, pero que el ayuno no fuera inconstante, sino que verdaderamente permaneciera en mí los días miércoles y viernes. Y pues la misa diaria, que sí, esa gracia me la había regalado el Señor antes de ir a Medjugorje. También el sacramento de la confesión. En lo que sí estaba muy tibia era como en la lectura de la palabra de Dios. Entonces empecé con todo este conocimiento a tratar de alimentarme lo que yo más pudiera, pero como dice este gran santo San Luis María Griñón de Montfort, que entre más nos acerquemos a María, más difícil van a ser las pruebas y las luchas y las dificultades. Así empezó mis pruebas y mis dificultades, también en mi matrimonio nuevamente, porque la convertida era yo y no mi esposo. Empiezo pues una etapa ya mucho más difícil de querer tener un hogar santo, un hogar donde se respirara el amor de Dios, donde todos pudiéramos orar continuamente, pero esto no se daba y esto pues aún estamos en el proceso. Aún es difícil, mi esposo aún está en su camino de conversión y esta es mi lucha y esta es la que me hace doblar rodillas en este momento, y esto es lo que Dios también se vale para que yo siga muy, muy pegadita profundamente de Él. En una de estas, de todo este ir y andar por este camino del Señor, em, tengo un aborto muy doloroso, un aborto no involuntario, un aborto voluntario, el cual causó mucho dolor a mi vida, más cuando había experimentado la pureza de María, el amor de María total y profundo en mi corazón. Yo digo que yo creo que nadie, sé que muchas personas han experimentado el amor de María, muchas, muchas, pero yo en mi humanidad digo que ella fue desbordada de amor por mí, desbordada, desbordada. María puso mucho la mirada sobre mí, confió en mí y yo la defraudé ese amor maternal, ese amor puro, ese amor transparente. Y a partir de este dolor, empiezo un camino de reparación en mi vida. Y ese camino de reparación en mi vida, de mucho dolor, de muchísimo dolor, voy a un monasterio donde el hermano Agustín, un monasterio de monjes, donde ellos reparan a los sagrados corazones de Jesús y de María, y es una comunidad reparadora. Esa historia, pues, cómo llego, también es muy larga, pero el caso es que llego allá donde ellos y él me da un libro, el hermano Agustín me regala un libro. Cuando yo le cuento, le confieso todo lo que estaba, la oscuridad que estaba pasando en mi vida, esa noche oscura que dice San Juan de la Cruz, cuando empiezan las oscuridades del alma, las pruebas, y cuando uno cae, cuando uno cree que está aquí muy alto y de repente caes al suelo profundamente y caes y te golpeas muy duro, así estaba yo. En una oscuridad de mi alma muy dura, muy difícil, creo que también de las más duras, junto con el episodio de mi hermana, de las más difíciles de mi vida, y al ver que él veía que yo no sentía ese perdón hacia mí, el Señor me había perdonado a través del sacramento de la confesión, lo confesaba muchas veces, pero yo no me sentía en gracia de Dios, no me sentía totalmente perdonada. Y ese perdón simplemente no lo sentía. Y tú cuando no lo sientes, pues no traspasas, no avanzas, no sigues, te quedas allí. Porque hasta que tú no sientes la gracia de Dios que te perdona, no lo pasas, no pasas ese episodio en tu vida. Pues así me pasó y así duré un año muy mal, en la oscuridad profunda. Y llego donde el hermano Agustín y él me regala un libro que son 30 días con la Virgen, 30 días con María. Se llama la hora de María, o era una treintena de María. Entonces, es que lo estuve buscando para mostrarlo y para leer la estrofa que tocó profundamente mi corazón, pero no lo encontré, no lo he encontrado.
Pero bueno, él me da ese libro y bueno, yo me fui de allí cuando de repente en noviembre, eh, en la iglesia donde yo iba, en el santuario Nuestra Señora de Fátima, nos invitaron a renovar la consagración al Inmaculado Corazón de María bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Yo no tenía ni idea en ese momento tampoco la misión que tenía la Virgen de Guadalupe, ni lo que significaba la advocación de la Virgen de Guadalupe. De hecho, no conocía a profundidad esa advocación, a pesar de tenerla muy cerca, porque México es muy cerca y nosotros los latinos tendemos mucho a ver imágenes, son muy piadosos a la Virgen de Guadalupe y uno la ve en todas partes, pero yo la verdad no la conocía. Entonces yo dije que sí, que quería renovar mi consagración en ese dolor tan profundo que estaba sintiendo y empiezo a leerme ese libro del hermano Agustín, que era 30 días. Yo dije, yo lo voy a hacer con este libro. Cuando abro las páginas de ese libro dice, ya deja tu pecado, ya deja ese olor nauseabundo, putrefacto que hay en tu alma y en tu ser. María te quiere lavar, te quiere limpiar y te quiere purificar con su dulce aroma, con su perfume suave de rosas. Quiere ese óleo santo, ese óleo bendito para tu alma. Quiere perfumar tu vida. En ese momento yo sentí el perdón de María, sentí el perdón de Dios y sentí que volví a la gracia. Lloré y lloré, lloré profundamente y hice esa consagración con toda la devoción de mi corazón y volví a renovar mis votos bautismales, pero con una conciencia profunda porque había tenido un espíritu de muerte y experimenté el espíritu de muerte. Profundamente lo viví. Pasaron cosas y acontecimientos muy difíciles en mi vida, muy, muy difíciles, donde yo pensé que verdaderamente yo nunca iba a volver a la gracia. Volví a la gracia y empecé allí a amar y a venerar también la advocación de la Virgen de Guadalupe y comprendí que la Virgen de Guadalupe está embarazada y ella es la que recoge en su seno, en su vientre, a todos los niños que son abortados en el mundo. Desde ahí empecé una obra de reparación a través de ir a Provida, una fundación Provida, donde había madres que en escasos recursos y que también eran muy pequeñitas de corta edad que quedaban embarazadas eh, voluntariamente o involuntariamente y tenían embarazos muy difíciles y en estados pues también de vulnerabilidad muy grande. Allí me vinculé a esta institución y empecé a trabajar con ellos, empecé a tener una vida activa de servicio y de caridad. Esto hizo también que yo trabajara y defendiera pues la vida y empecé a promover hasta que me nombraron coordinadora del viñedo de Raquel. Entonces también incentivaba a jóvenes y a personas que me contaban en su intimidad sobre el aborto y empecé a trabajar con ellos. En eso llega la pandemia, ya después de varios años de trabajar allí con este movimiento Pro Vida y todo esto, llega la pandemia. Yo ya tenía grupo de oración con unas amigas en casa, en la casa de una amiga, nos reuníamos una vez al mes, pero yo asistía absolutamente a todo lo que la iglesia nos invitara, a las formaciones que la iglesia nos incentivara y bueno, tenía una vida muy, muy activa en cuanto a sacramentalmente. Llega la pandemia y cuando llega la pandemia nos llevan al confinamiento y yo me quebranté horrible, cerraron las puertas de la iglesia y yo le decía al Señor en mi oración
íntima, le decía al Señor que no podía ser posible que todo lo que uno estaba logrando alcanzar para salvar el alma, para alcanzar la santidad, para lograr encontrarme con Él en el cielo, cómo se iba a perder así, sin la Santa Misa diaria, sin la Eucaristía, sin el sacramento de la confesión, que cómo eso iba a suceder, que cómo Él iba a permitir que pasara esto en nuestra vida, cuando en realidad Él nos había preparado para otra cosa, para tener toda esta vida sacramental y esta riqueza espiritual a través de la Santa Iglesia, y que cómo era posible. Y yo lloraba mucho porque de verdad me mortificaba saber que me podía coger la muerte y cogerme la muerte sin el sacramento de la confesión, por ejemplo, porque en ese momento de coyuntura y de confinamiento fue tenaz, fue muy horrible, teníamos mucho miedo y el miedo era que no podíamos tocar nada, que no podíamos hablar con nadie, que no nos podíamos relacionar con nadie porque íbamos a morir, era de vida o muerte. Entonces, a mí en mi mente no concebía que yo fuera a fallecer así, de esa forma, sin comulgar, sin comunión, sin sacramento de la confesión. Entonces, a través de ese dolor, yo empecé a orar intensamente. Nosotros nos fuimos para la finca con mis padres. Y en la finca de mis padres vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermana, mi esposo y mis hijos. Y fue el momento más hermoso que yo haya vivido en mi vida. Creo que ese momento uno lo espera cuando uno está en el final de la vida, que uno haga un pare y que uno ya se vaya a vivir a una finca porque ya uno lo ha hecho todo, ¿no? Entonces, pues no, esto llegó en pleno momento en el mundo, donde el mundo nos consume, donde el mundo nos lleva a mil, donde siempre están las redes sociales, donde vivimos distraídos. Y en este mundo llega esa calma, llega esa paz, llega esa plenitud, llega esa unión familiar perfecta a través de esta pandemia, donde todos éramos copenetrados y yo viviendo con mis padres fue hermosísimo. Entonces allí empecé a orar mi Santo Rosario profundamente, con todo mi corazón, y yo lloraba y lloraba y lloraba de saber que me estaba perdiendo de mi comunión diaria. Ese momento era en marzo, eso fue el 19 de marzo y ya se aproximaba también la Semana Santa. Entonces, en ese momento de oración, la Virgen o el Señor o el Espíritu Santo, pues no lo tengo claro, no lo sé, pero en mi oración salía que yo tenía que hacer un rosario en vivo, un rosario en redes, un rosario que lo pudiéramos difundir y donde de verdad pudiéramos sentirnos consolados, acompañados, pero también donde las personas también se sintieran amparadas por la oración, porque había muchas personas, inclusive amigos que uno están en el medio de uno, que todavía no tienen un vínculo cercano con el Señor y que estaban demasiado atemorizadas y que habían perdido la fe, habían perdido todo, mejor dicho, habían perdido todo y querían en este momento encontrar la fe. No habían perdido la fe, sino que querían encontrar la fe, pero no sabían cómo. Entonces, al ver todos los grupos de WhatsApp, todo el mundo lo que escribía, lo que colapsaba y todo el mundo perdido, yo dije, hay que hacer algo. Y entonces, tengo una amiga muy cercana, ella pues es famosa, ella es hermosa, pero es muy mariana. Ella está en el mundo, ella fue reina y reina pues nacional y virreina universal. Y ella también tiene un gran testimonio, nos unió Emaús y nos unió también nuestra misma historia con Medjugorje. Y yo la llamé y le dije, mira, yo fui comunicadora social, pero no la practico porque yo lo único que me he dedicado es a ser mamá y a ser madre de familia. Y la verdad es que le tengo pánico a las cámaras, a las redes, le tengo pánico, pero pánico escénico
pero yo siento que debemos hacer algo en este momento por todo el mundo, porque la gente está angustiada, está atemorizada, está en una depresión profunda, no hay trabajo, el trabajo ya era otro sistema, o sea, fue un momento muy, muy difícil para la humanidad. Y yo le dije, debemos de salir nosotras con lo que hemos aprendido, a salir a orar, tenemos que orar. Yo le dije, yo te necesito y necesito que oremos. Y ella me dijo, está bien, está perfecto, hagámoslo. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, hagámoslo. Y yo le dije, vamos a empezar con el Rosario de la Paz. Entonces ella me dijo, listo, hagamos el Rosario de la Paz. Yo le dije, no podemos empezar con el rosario tradicional porque la gente no está acostumbrada a rezar un rosario tan largo. Empecemos con el Rosario de la Paz. Y ella me dijo, perfecto, hagámoslo. Cuando yo vi que empecé a crear a planificar todo lo que íbamos a hacer y a hacer las invitaciones virtuales y todo esto, empieza la mente y empieza la gracia de Dios también a moverse, a moverse, a moverse mucho y empieza a decir, no, pero este rosario no lo puedo hacer un día a la semana, este un rosario tiene que ser todos los días. Entonces dije, yo todos los días yo no tengo el manejo de las cámaras y mi amiga no lo va a hacer todos los días porque ella también está casada, tiene familia, tiene sus hijos. Entonces dije, lo vamos a hacer con las del grupo de oración. Entonces le convoqué a todas, les dije a todas que si se animaban a hacer el rosario cada día una conmigo y todas aceptaron. Entonces, un día lo tenía con Tali, otro día lo tenía con Ceci, otro día con Nana, otro día con Inesita, y el sábado, que era mi día favorito, porque era el día en que yo asistía a la iglesia desde las 5 de la mañana al Rosario de Aurora y a cumplir la devoción de los 5 primeros sábados de mes, ese era el día que más me dolía no asistir a la iglesia. Entonces llamé al sacerdote de nuestra familia que siempre nos ha acompañado y le dije, Padre, yo quisiera que usted me acompañara en el rosario de los días sábados y veneráramos a nuestra madre y no perdiéramos esta devoción de los 5 primeros sábados de mes. Entonces él me dijo, perfecto, claro que sí, hagámoslo. Y me dijo, a las 6 de la mañana empezamos también con nuestro rosario a las 6 de la mañana. Y le dije, ok, padre, entonces ya toda la semana estaba estructurada como iba a ser. Empezamos con nuestros rosarios de la paz y eso fue impresionante, fue un auge, eso fue una apertura que nosotros nunca nos imaginamos. La gracia de Dios fue inmensa y empezamos a estrechar y a formar una comunidad. Empezamos a formar una comunidad. Entonces, claro, cuando tú sabes que tú no planeas nada, sino que es el Señor el que está planeando todo, el Señor te va dando más y más y te va pidiendo más y más, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a ver toda esa sed de espiritual, toda la gente que estaba perdida en el mundo, sumergida en el mundo, que no conocía de Dios y que te escriben y te dicen, por favor, ora por mí, estoy en un cuadro de ansiedad, en una súplica, a ti te conmueve profundamente y empieza a tocarte el corazón. Entonces empezamos a hacer una red de evangelización impresionante. A nosotros se nos conectaban 300 400 500 personas, incluso con Tali, pues Tali tenía obviamente una audiencia porque tenía seguidores, millones de seguidores, se nos conectaban 800 o 1000 personas en ese momento de coyuntura y ellos permanecieron y se quedaron los demás días de la semana conmigo haciendo las oraciones con mis otras compañeras y hermanas de fe. Así seguimos durante todo el tiempo de confinamiento, 6 meses estuve yo en la finca y ya allí yo sentí que no podía parar, sentí que no podía parar esa obra, ya esa obra había cogido muchísima fuerza y ya habíamos empezado a tener vínculos sin conocernos lógicamente, corporalmente, pero ya espiritualmente nos sentíamos hermanos, porque así es como obra el Señor, somos hermanos del Espíritu y empezamos a compartir ya una espiritualidad. Y es allí cuando ya se empieza a formar el apostolado
apostolado sin darme cuenta, eso sí, sin darme cuenta. Yo no me daba cuenta de nada de lo que estaba escribiendo Dios en el libro de mi vida, solo hasta ahora, hasta este momento que ya llevamos 4 años y donde ha tenido esta madurez. Ha sido un bebé, es un proyecto que todavía es un bebé, está en nacimiento, está en pañales, le digo yo, porque sé que nos falta muchísimo camino, pero desde ahí yo empecé a aplicar todo lo que yo practicaba en mi iglesia, pero virtualmente, porque obviamente volver desde a la presencialidad fue muy difícil, sabemos que tomó mucho tiempo. Entonces empecé a hacer las consagraciones. Yo decía, ¿cómo la gente va a fallecer y no se va a consagrar al Inmaculado Corazón de María con todas las promesas que trae una consagración, con todas las promesas que trae la devoción de los 5 primeros sábados de mes? Entonces, los sacerdotes que nosotros teníamos en el santuario de Fátima, ellos también empezaron a la virtualidad. Entonces recibíamos la Eucaristía virtual, entonces empezamos a averiguar un formato, cómo se debía de recibir la Santa Misa virtualmente, cómo debíamos hacer el acta de consagración y empieza el Señor a formarme. Me empezó a formar, porque cuando tú evangelizas, el primero que recibe la formación eres tú. Entonces el Señor empezó a formarme y empezó a moldear mi corazón, empezó a moldear mi vida y empieza este camino impresionante de apertura a un discipulado, a un apostolado que yo nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca yo lo soñé, nunca me imaginé estar haciendo lo que yo hago hoy en día. Entonces, desde ahí empecé a formar equipo con todas mis amigas y empecé con otras amigas de fe de la iglesia, con otros amigos y más también con los que iba conociendo, ¿no? A través del tiempo y de las oraciones y de las consagraciones, empezamos a hacer una red de oración impresionante y ya conformamos un grupo, toda una comunidad con sacerdotes, o sí, en la cabeza, y todos los sacerdotes que me conocían, con los cuales yo había caminado antes de pandemia, todos me apoyaron y todos empezamos a realizar conversatorios sobre los sacramentales y empezamos a formar a la gente, a enseñarles a la gente la vida de la iglesia, la riqueza que tiene la iglesia nuestra. Y eso fue una apertura que ya hasta hoy no para. Hoy tenemos pues las consagraciones. Yo creo que nosotros fuimos pioneros en formar a las personas para las consagraciones. Hicimos conversatorios con personas de la espiritualidad de Medjugorje. Empezamos a conocer a todos aquellos que daban charlas del ayuno como Selma. Empezamos a llevar todos los testimonios también de todas las personas que habían tenido su conversión de fe y todo eso también fortalecía la fe de las personas que estaban, pero fue muy, muy bonito porque fue todo el tiempo acompañado de nuestra iglesia y todo fue en obediencia con la iglesia. Entonces allí daba muchos frutos porque en la obediencia estarán siempre los frutos, en la obediencia siempre está la gracia de Dios y fue un tiempo de gracia, como lo dice la Virgen de Medjugorje. Fue un tiempo de mucha gracia. Y a partir de ahí, como empezamos a enseñar toda la espiritualidad de Medjugorje, porque como empezamos con el Rosario de la Paz, que sin pensar era por mostrar y dar a conocer las apariciones de la Virgen, es que el Señor empieza a escribir en renglones torcidos. Nunca, o sea, empezamos por el Rosario de la Paz porque era el más corto y era el que no íbamos a aburrir y a cansar a las personas. Y luego el Señor nos pone a dar a conocer las apariciones de la Santísima Virgen en Medjugorje y empieza toda esta escuela de Medjugorje sin parar y la gente empieza a conocer esta aparición y empezamos a aferrarnos a esta espiritualidad medjugorriana que tiene una gran riqueza espiritual para nosotros verdaderamente formarnos. Y entonces
todo el mundo empezó a amar esta espiritualidad hasta que quedamos con el apostolado de María Reina de la Paz. Hoy ya llevamos también peregrinaciones a Medjugorje, por gracia de Dios. Todo esto lo ha escrito el Señor. Nada de esto fue planeado, nada de esto fue eh, un sueño que dijimos, esto es un sueño y queremos hacerlo realidad. No, nada de esto fue así. En realidad, todo lo ha escrito el Señor a través de la Santísima Virgen María. Ha sido ella, como dice San Juan Bosco, solo ella. Todo lo ha hecho ella, absolutamente todo. Nosotros hemos sido meros instrumentos inútiles al servicio del Señor. Porque se ha valido de nuestra imperfección, se valió aún más, que es lo que yo más recalco, se valió de mi ignorancia, porque yo nunca, como lo decía ahora, nunca había recibido ningún curso de teología, yo no he hecho ningún curso de teología, hasta ahora tampoco, pero sí, pues me adoctrinaba leyendo, haciendo los cursos de ministra, de comunión, ministra de acogida, ministra de la palabra, todo lo que la iglesia nos formó. Ese ha sido mi formación, pero la verdad, yo no tengo ningún estudio, nada, absolutamente nada. Y yo le decía eso a la madre, madre, ¿por qué has escogido este apostolado a la que menos sabe? Porque tengo, lógicamente, amigas que sí han estudiado, personas muy cercanas a mí que tenían un gran conocimiento y yo no entendía nada. Yo solamente sabía rezar, solamente sabía orar y lo digo con mucho orgullo, de verdad, lo digo con mucho orgullo porque en realidad a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho memorizar, tener memoria, entonces a mí me da pánico dar testimonio, a mí me da pánico salir como al público y todo eso porque son mis inseguridades por mi falta de conocimiento de las cosas. Entonces yo le decía, madre, yo solamente sé orar y lo único que voy a hacer aquí es orar, orar. Entonces este apostolado es un apostolado de oración completamente, de adoración y de servicio. El servicio con las peregrinaciones, el servicio con lo que hacemos de ayudar la Fundación de Provida Digna, también porque seguimos con Provida activamente. Y empecé también otra faceta que era dar a conocer lo que la madre me mostraba y también en este momento llega aquí a mi mente, es que había muchas personas que eran evangelizadoras, que tenían un alto conocimiento, pero no eran conocidos, porque no estaba todo esto de la tecnología como la está ahorita implementada con el Instagram, por ejemplo, o con el Facebook o con otras plataformas. Entonces, empieza a poner en mi corazón, a dar a conocer, como que este apostolado no solamente era para el beneficio de los que estábamos aquí o incluso de nosotros como servidores del apostolado, sino que era poner a dar a conocer a todos aquellos que también sabían mucho de la palabra de Dios, de la evangelización, del sacramento, todo, y no se daban a conocer. Entonces la Virgen me ponía en el corazón a tal persona, da a conocer a tal persona. Entonces nosotros entrevistábamos a otras personas para que ellos también brillaran y para que ellos también se dieran a conocer y también salieron apostolados de aquí, salieron ahorita, hay muchos apostolados que salieron también a flote, que no eran capaces de salir a la luz por temor, por la misma inseguridad que yo tenía. Entonces, cuando los entrevistábamos y todo eso, ellos también se motivaron a hacer sus rosarios, a sacar adelante sus apostolados, a su servicio. Algunos continúan, otros no continúan, pero bueno, pero igual en ese momento de pandemia, cuando la humanidad más necesitó de conocer de Cristo, se dio a conocer de alguna manera en este pequeñito, en este pedacito de arena que es el aporte de este apostolado como María Rose. María Rose se llama María Rose Fragrance porque yo no terminé de contar que cuando pasa el episodio
de que yo me siento perdonada por la Santísima Virgen María con esa frase donde dice que ya deje ese olor de muerte, olor putrefacto, y que la Madre me va a perfumar con su óleo de rosas. Empezó en mi corazón a surgir hacer un perfume de rosas. Em, Esto lo tuve en discernimiento 2 años con mi director espiritual. Yo asistía a la misa y la madre me ponía aroma de rosas, aroma de rosas, aroma de rosas. Y yo decía, pero ¿qué hago con el aroma de rosas? Y era aroma de rosas, aroma, pero yo no entendía, no entendía qué era lo que tenía que hacer. Y yo se lo contaba a mi director espiritual y él, bueno, él me decía, óralo, óralo, Marcelita, óralo. El caso es que pasó así 1 año y al año yo le dije, padre, ¿será que tengo que hacer un perfume de rosas? Un perfume de rosas para que la gente sienta ese perdón de Dios, sienta exactamente lo que yo sentía. ¿Será para las personas que han abortado? Entonces, el padre me dijo, puede ser, y yo le dije, pero yo cómo lo voy a hacer, eso es muy costoso, yo no tengo ni idea de cómo elaborar un perfume, no tengo ni idea, en mi vida he hecho eso. Y él me dijo, pídeselo, pídeselo, confía a la madre y confíaselo a San José. Y yo le dije, está bien. Hacía con él los rosarios a San José. Todos los miércoles iba hasta su parroquia, era muy lejos de mi casa, y iba donde él y con ese pedido orábamos los dos a San José de que nos esclareciera qué era lo que la madre quería. Entonces, en oración entendimos que tenía que sacar esa fragancia de rosas para que muchas personas quitaran de su cuerpo y de su alma ese olor a pecado, ese olor a muerte, ese olor putrefacto que da el pecado, ¿no? Entonces, lo sacamos, pero yo ahí tampoco, todo esto fue un discernimiento, de inmediato se abrieron las puertas con las empresas y las fábricas que nos proporcionaban poder elaborar este perfume de rosas, esta fragancia de rosas, y ya después de ahí yo decía, ¿cómo hago? Yo no lo puedo regalar porque es muy costoso, la esencia de rosas es muy costosa, y yo decía, no lo puedo regalar porque no me da para regalarlo. Entonces dije, voy a cobrar un mínimo, lo que vale la materia prima, y el 10% se va para la Fundación Provida Digna, para ayudar a la Fundación Provida Digna. Y así fue. Sacamos este proyecto adelante. Cuando lo sacamos, si tú ves, si tú puedes ver las fotos de cuando se sacó ese proyecto en el 2018, eh, la caja del diseño era con una cinta negra, era con una cinta negra, y así yo lo vendía, la gente con mucha fe lo compraba porque era el olor de María. Yo simplemente decía, este olor de rosas es el olor de María, el olor predilecto de María, es el aroma de María. Y así como que lo vendía, cuando de repente empecé a sentir que a través de ese perfume empecé a evangelizar a las personas, porque la gente me preguntaba, pero como en ese momento este pecado era tan secreto y tan oculto, y es primera vez que lo hago público en este momento, nunca lo he hecho público, nunca lo he hecho público, y siempre me han preguntado por qué el apostolado se llama María Rose, y nunca he dicho el por qué, solo hasta esta vez lo estoy haciendo. Y porque era una miseria muy grande de mi vida, y aparte de que era una miseria, yo era una persona creyente que ya practicaba la fe y que todo el mundo también tenía los ojos puestos en mí, y me avergonzaba, me daba mucha, mucha vergüenza dar ese testimonio. Entonces, saco el perfume de rosas y empiezo a evangelizar. Y curiosamente me empiezan a buscar personas que habían abortado, sin ellas saber que el significado de ese perfume era ese. Y ahí veía la mano de María como me decía, te necesito que evangelices. Entonces allí, con el pasar del tiempo, empecé a discernir y a entender el por qué el perfume de rosas. De allí ya el perfume de rosas cambió de empaque, lo empezamos a mejorar, empezamos a como a mejorar ya todo, como venía este perfume de rosas,
y el perfume de rosas hoy ya es blanco, transparente y es una cinta rosada, que es la rosada de la maternidad. Por eso nuestra página todo es rosado. Nadie sabe, nadie conoce el significado. Es primera vez que estoy contando este testimonio con la verdad, pero el formato que nosotros usamos es rosado y es rosado por la maternidad, porque de la muerte pasamos a esa maternidad divina de María, a esa pureza de María. Lo que hizo más pura a María también fue su maternidad, porque llevó en su vientre a su Hijo Jesús, fue la elegida para hacer de su vientre ese sagrario vivo, ese sagrario viviente. Entonces, así se llama María Rose Fragrance, por esta historia que nadie conocía, solamente hasta hoy la he hecho pública y así se llama este apóstola, María Rose. Y bueno, María Rose sigue dando muchos frutos a personas que buscan el amor de Dios, el amor de María, a través de las consagraciones, a través de la formación que nosotros también podemos dar con los conversatorios que hacemos, a través de las peregrinaciones que realizamos a Medjugorje y a través de toda esta escuela de María basada en la espiritualidad de Medjugorje. Entonces, pues bueno, este es mi testimonio y somos una comunidad, no soy yo sola, no hubiera logrado nada de esto sola. Siempre este apostolado arrancó en equipo y en equipo seguimos y seguimos formando comunidad porque queremos hacer cumplimiento al triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es todos en un mismo corazón. Todos caminando en el mismo corazón de María, que es la unidad. María solo quiere que seamos todos unidos al corazón de Jesús a través del corazón de ella. Entonces, bueno, este es nuestro apostolado, este es mi testimonio de vida y es así como he contado pues toda esta historia donde el Señor me tomó desde el hueco más hondo, desde el barro más negro, más oscuro, y aún sigue haciendo esta vasija de barro que todavía sigue en construcción y que espero seguir dócilmente, humildemente, como María. Le pido a María esa virtud, la humildad. Pienso que es la virtud que yo más exalto en María, la humildad, porque a través de su humildad viene todo lo demás, viene las bondades de Dios en uno, viene la caridad, viene la fe, viene la esperanza, viene la hermandad. Con la humildad, yo pienso que es la madre de todas las virtudes. Entonces, sigo trabajando para pulir en mí cada día la humildad y la sencillez que tuvo María y poder reflejar en nuestro apostolado esa presencia de la Santísima Virgen María para todos los demás y dar testimonio de ella, ¿no? Porque de nada nos sirve hablar de María cuando no damos testimonio de verdad que ella vive en nosotros.